Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Hola, soy Ezequiel, y esto es discípulos Discípulos del del Señor. Señor. Esta es la segunda parte de nuestro video anterior de la fe, los caminos de la fe. Bien, en Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2 nos enseña que los siervos de Dios fueron aprobados porque tuvieron fe y la demostraron en momentos de mucha dificultad. Dice así, Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego nos dice Hebreos, en el mismo capítulo, versículo 17, dice que Abraham fue probado. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Luego nos enseña que Moisés también fue probado. En el versículo 24 al 29 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto está muy interesante porque hubo gente de ese pueblo que no tenía fe. En el momento que Moisés tenía que abrir el mar, muchos empezaron a murmurar, los hebreos, y querían volver a Egipto y decían que todo esto fue un mal plan, y ellos pensaban que iban a morir, y le dicen a Moisés: pero no, ¿por qué nos trajiste a morir acá? Y Moisés, que sí tenía fe, les dice: no, observen la salvación que el Señor nos va a dar hoy, porque a estos egipcios no los van a ver nunca más. Entonces, Dios de alguna manera preparó todo esto, el mar, para abrirlo a través o por medio de Moisés, para fortalecer la fe de él y por supuesto la fe del pueblo mediante estas maravillas. Como dice en este mismo capítulo de Hebreos, que ellos fueron probados. Y en Hebreos 11:32 nos menciona a David. La famosa historia que todos conocemos, que David se enfrentó a Goliat, a un gigante, cuando todos le tenían miedo, y David le dijo: yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos y te voy a destruir, le dijo. Porque David tenía fe, el Espíritu del Señor estaba sobre él, y él, cuando le tocó la prueba o la dificultad, que tal vez Dios puso a Goliat para esto, o tal vez simplemente Dios permitió que Goliat estuviese ahí, yo no sé cómo fue, imagino que Dios lo puso, pero no lo puedo asegurar. La cosa es que cuando Dios permite que pasen cosas, dificultades, o Él mismo pone dificultades para fortalecernos, para nuestro propio bien, como en el video anterior hablamos del apóstol Pablo, que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Esto es conforme a quienes son llamados en su propósito. Claro. También dice en el versículo 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta parte me gusta demasiado, porque dice, ¿no? Porque, o sea, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas las maravillas que hizo Dios, de Gedeón, de Sansón, de Rahab, de la ramera, y todas las cosas que hizo Dios, que obró, que mostró en su palabra. Dice, aunque pasaron todas estas cosas, ellos no alcanzaron lo prometido. Y eso fue preparado para nosotros. Por eso el capítulo 12 dice, por lo tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esto es algo tremendamente grande, porque dice, nos muestra todos los ejemplos de fe y nos dice, no llegaron a lo prometido, para que nosotros sí podamos llegar a lo prometido, que es Jesús. Pero hay algo que a nosotros nos ata, hay algo que a nosotros no nos deja llegar a Jesús y tener esa fe. ¿Y qué es? Que dice acá que es el pecado que nos asidia, el pecado que nos aplasta, que no nos deja llegar a Dios. Entonces tenemos que despojarnos de eso, olvidarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en el pecado, y la gente también. La gente no se siente digna de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces eso no nos deja tener fe en Jesús. Pero tengo una buena noticia para todos nosotros, y esta es la buena noticia, que Jesús nos hace libre. Como le decía, esta es la buena noticia, que por gracias a Jesús nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios, porque a veces no nos sentimos dignos de entrar en la presencia de Dios porque tenemos pecado. Pero esta es la buena noticia. Quiero compartirles lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, no hay un hombre en el mundo que sea tan grande como Juan el Bautista, pero sin embargo en el reino de Dios es el más chiquito. O sea, Jesús está hablando de Juan el Bautista, que fue un profeta grande, que ni siquiera, le dice a los fariseos, él ni siquiera tomaba vino y ni siquiera comía nada. Y igual los fariseos no creían en él, la gente no confiaba en él. Y de Jesús dice que él tomaba vino y comía y iba a fiestas, y tampoco confiaban en el mensaje de Jesús. O sea que nada les venía bien. No, nada le venía bien. Pero ¿por qué le digo que es una buena noticia esto? Porque Jesús dijo de Juan el Bautista que no comía nada, que no tomaba vino, que era el más grande nacido entre las mujeres. Pero sin embargo, lo que dijo Juan el Bautista de Jesús fue esto. Dice Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, él es más grande que yo porque fue antes que yo. Y dice, no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado de sus pies. O sea, el más grande, ni siquiera él era digno. Ni siquiera él era digno. O sea, que nadie es digno de estar delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis dice que los 24 ancianos buscaron en toda la tierra quién era digno de abrir el rollo, y dijo, nadie es digno de abrir el rollo. Pero ¿quién abrió el rollo? Fue Jesús.
dice que ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra había nadie que podía abrir el rollo. O sea que nadie es digno de estar delante de la presencia de Dios. Pero por medio de Jesús nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, y dice Juan que abogado tenemos para con el Padre, y nosotros tenemos que correr a Él, y que nadie nos señales, porque Jesús es el que empezó la buena obra en nosotros, y Él la va a ir perfeccionando hasta el final. Todos los días tenemos que levantarnos y negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz y seguirlo a Él, y dejar el pecado de lado, dejar de enfocarnos en el pecado o en las cosas malas, arrepentirnos todos los días y seguir y buscar a Cristo, y buscarlo y buscarlo. Me llama la atención que en Juan capítulo 8 tenemos a la mujer adúltera que fue sorprendida y el pueblo quería condenarla y matarla. Sin embargo, Jesús le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. La gente siempre va a condenar, pero Jesús no. Jesús acá es importante saber que Él juzgó el pecado de la mujer adúltera. Por eso le dijo: vete y no peques más. Pero no la condenó, Él la perdonó. Y es interesante para mí cómo las personas siempre van a buscar condenarte. Todos hemos escuchado el dicho: te van a criticar por todo. Claro, como pasó con Juan y con Jesús. Claro, tal cual. Tal cual. No le veía nada bien, le venía. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que David cometió asesinato y cometió adulterio. Y como mismo adentro de las instituciones religiosas y también en el mundo en sí y dentro de estas instituciones, se condena siempre a la persona: este adúltero, este chico. Lo vamos a poner en disciplina. Sí, siempre es así. ¿Y por qué yo lo puedo decir? Porque yo lo hacía hasta que un día sentí que Dios me sacudió y dije: no, yo tengo que tener amor hacia el prójimo. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Claro. Si bien era cierto que esas personas pecaban, pero yo nunca decía: Señor, ten misericordia. Yo decía: bueno, son vagos espirituales, fornicarios, adúlteros, lo que sea. Y nunca decía: Señor, ten misericordia. Y esto acá, por ejemplo, como dijimos recién, que David fue asesino y adúltero, pero él por supuesto se arrepintió de sus pecados. Jesús menciona en Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús menciona a David y lo enaltece. No dice: yo es aquel adúltero David. No, Jesús lo enaltece y dice: yo vengo del linaje de David, porque David era su siervo. ¿Por qué? Porque se arrepintió del pecado que había cometido. Es más, Dios dijo que David tenía el corazón conforme a Él. Claro. Entonces, algo muy grandioso la misericordia de Dios. ¿Sabes que unos días atrás estaba orando y estaba buscando en la presencia de Dios? Y fui a pedirle algo. Fui a darle gracias y también fui a pedirle algo en especial. Y vino a mi corazón la palabra que decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me vino la voz o el sentir o la palabra de Dios. Eso es. Me venía la palabra de Dios y me hacía sentir que solo necesitamos de Jesús, que no hay otro camino. A veces uno quiere hacer sacrificios humanos que piensa que es lo mejor. Dinero, caminatas largas.
Antibíblicos. Sí. Y lo único que Él nos pide es un corazón contrito y humillado. Y decir, no puedo. Y no sentirse que no somos dignos de entrar en la presencia. Porque Jesús nos hace dignos. Y cuando vamos y decimos, Señor, perdóname, el Señor automáticamente nos perdona. Y eso nos hace libre para poder entrar en la presencia de Dios. Eso no quiere decir que uno practique el pecado, porque la práctica del pecado nos lleva a la muerte, porque el pecado nos separa de Dios. Pero sí quiere decir que tenemos que correr a los pies de Cristo, porque el pecado está a la puerta todos los días. Y esa es la pelea que nosotros tenemos todos los días, la carne y el espíritu. Y nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu. Pero la carne nos da pelea y nos quiere vencer. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él nos da la fuerza y nos dio de su espíritu. Y nos dio un espíritu que no, dice la palabra, que nos dio un espíritu de cobardía. Así que cuando venga el pecado a golpearnos las puertas y decirnos, vos tenés que hacer esto, vos tenés que decirle no. Y tener ese dominio propio y decirle, Dios me dio un espíritu de poder y de dominio propio, no un espíritu de cobardía donde nosotros nos dejemos llevar por ese pecado, no. Alejémonos del pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y la dádiva de Dios se encuentra Jesús. Ese es el regalo, la gracia que Dios nos dio. Y corramos a esa gracia, corramos a los pies de Cristo y dejemos de pensar en el pecado. Corramos, empezamos a despojarnos, empecemos a librarnos de ese peso que nos arrastra y que nos lleva a consumirnos. No, miremos los pies de Jesús, el autor y consumador de la fe.